Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno, Profe, ¿puede ser que hoy se exponga el primer parcial o era mañana? Porque no, Ah, es mañana. bien, bien. Porque O sea, dejamos un día el... más para que tuvieran. Genial. En Porque principio iba a ser hoy, pero dejamos un día más. nosotros teníamos una duda y creíamos que era hoy el parcial y dijimos, uy, no. Ujú. Eh, Y nosotros estábamos igual. ¿Le puedo compartir pantalla? Sí, ya te lo paso. Ahí te puse como coanfitrión para poder compartir. Bien. A ver, ¿cómo se hace? Ahí se está compartiendo. Sí, Bien. ¿Cómo se mueve? Eh, bueno, nosotros habíamos hecho las tablas y nos saltó un problema que no sabemos cómo, o sea, tenemos una idea de cómo solucionarlo, pero no sabemos si estarían cumpliendo alguna de las o sea, tres no estaría formas cumpliendo normales. alguna de las normalizaciones. Claro. Ujú. Nuestro problema se encuentra acá. O sea, acá se nota el problema que es que nosotros tratamos a los artículos de insumos, que son como las Coca-Colas y todo esto, Ujú. y los artículos manufacturados por separado. Bien, porque nos ocasionaba problema en esta tabla que era artículos manufacturados de detalles, que sería más o menos un tipo receta, donde se indican las cantidades y el ingrediente. Ujú. ¿Cuál es el problema? Cuando nosotros hacemos un detalle, le ponemos la primera key para identificarlo y la foreign key nosotros teníamos pensado vincularla con el artículo, pero ¿cuál es el problema? Si alguien nos pide una sola coca, esto quedaría en nulo porque no está pidiendo, o sea, solo pide un insumo, ¿bien? Entonces, esto al quedar en nulo estaría incumpliendo la primera forma normal, ¿bien? Exacto. Sí. Entonces, nuestra idea fue que en vez de tener dos tablas separadas de artículos, manufacturados e insumos, tener la tabla de insumos y manufacturadas juntas, para Sí. que la foreign key fuera una, entonces no importa si era una coca o una pizza o Ajá. más eh, artículos, sino que para evitar el nulo en esta parte. Sí. ¿Cuál es nuestro problema? Eh, Al intentar unirlas, vemos que para artículos e insumos se necesita tener un stock mínimo y un stock actual para tener un registro de si podemos venderlas o no. Bien, Ujú. pero para una pizza nosotros no contamos con un stock porque contamos stock de ingredientes, no de el artículo ya manufacturado. Mm. Entonces dijimos, bueno, podemos tal vez asociar otra tabla que se llame stock de insumos y Ujú. eh, poder, o sea, para que las que son como una bebida, una Coca-Cola, tengan. Ujú. Pero, ¿cuál es el problema? Vamos a seguir teniendo el problema de que para Pisa no vamos a tener ningún enlace en esa foreign key y va a quedar nula esa foreign key y Claro. no sabemos si está bien. Y Ujú. aparte, en el caso de una Coca-Cola, también quedaría nulo el detalle de manufactura porque no está hecha, o sea, no es que tenga ingredientes como es en el caso de un artículo manufacturado. Bien. Entonces, nuestra duda era o sea, cómo podíamos hacer para unir las dos tablas sin evitar, o sea, sin tener que obtener un nulo en alguna de las tablas para cumplir Mm. las tres formas. No sabríamos si se puede juntar las Bueno, dos. primero la de factura, el detalle de factura, sí, eso lo tienen que arreglar porque eso está mal.
Sí, ¿sí? Porque no puede quedar uno de los campos en claro, valor nulo. es nulo. Lo que me comentaste vos de la pizza, en el sentido de que el stock actual Ujú. no tendría un valor, en realidad sí tendría un valor, porque tendría un valor cero, en ese caso de que ustedes contemplen la preparación en el momento. Claro, o sea, no en stock mínimo y en stock actual pondríamos cero porque no Exactamente, se hace en base a los ingredientes que tenemos. Bien. exacto. Y eso te va a ayudar a futuro si vos el día de mañana, por ejemplo, no sé, en la mañana se preparan las prepisas y Ujú. las dejan listas para la noche, entonces ya tenés la opción de ocupar esos campos. Bien, bien. Entonces vos tenés en este Ujú. sistema o digamos, en estas tablas, contemplarías, digamos, las dos formas. Bien, La de hacerla en el momento y si tenés un stock también lo puedes trabajar. bien. Y en el caso de detallar, o sea, de los detalles del artículo de manufactura, ¿cómo podríamos hacer con el Eso tema de tenés que hacer una tabla aparte. una tabla aparte? Pero entonces, o sea, si cuando la uniéramos, ¿no ocasionaría un nulo, en este caso como Coca-Cola, que no No, tiene porque la ningún... Coca-Cola vos tenés que clasificar los artículos, por un lado, me parece. Mm, Los artículos que son manufacturados, de los artículos que son insumos, por decirlo de alguna manera, ujú. y de los artículos que son De última, tratar... partes, claro, que son parte de un manufacturado, digamos, por si lo querés meter Ujú. todo dentro de una misma tabla. Bien. Entonces podríamos, yo qué sé, los insumos, tratarlos dentro, bueno, no, justamente no dentro de ingredientes Para mí porque sería, tenemos el... si yo te digo que le tengo que poner un nombre, yo le pondría un nombre artículo. Bien. La tipología del artículo es lo que me va a definir luego lo que yo puedo hacer. Por ejemplo, una Coca-Cola es un artículo que lo puedo vender así como viene, Ujú. mientras que una pizza es un manufacturado y, por ejemplo, la harina es un artículo que nunca podría aparecer en un detalle de factura. Sí. Sí, claro, por eso nosotros lo tratamos como separado de ingredientes Claro, de... pero termina siendo un artículo. Claro, sí, El ingrediente es un artículo en sí. claro. Bien. Y la manejas de la misma manera, con un stock mínimo, un stock actual y todo lo demás. Ujú. Bien. O sea, ¿cuál es la diferencia entre el queso y la Coca-Cola? Eh, que el queso se utiliza para hacer O sea, otro... que no, la única diferencia es que no lo vendes directamente al público, Claro. Ujú. mientras que la Coca-Cola sí. Bien. Y otra duda que también nos había surgido, porque no me acuerdo bien, no sé si era la primera o la segunda forma normal que hablaban de que no se podía repetir, o sea que un campo no podría tener varios valores, entonces significa que no podría ser un array de artículos manufacturados de detalle, o sea, deberíamos ser una tabla aparte que diga ID de artículo manufacturado, en este caso, PISA, y que Ujú, sea el ID ese y el ID del artículo manufacturado para no repetir exactamente, todos, o claro. sea, Y bien. porque eso tiene una particularidad, porque vos seguramente no vendés siempre la misma pizza. Ujú. Seguramente tenés una variedad de pizza. Bien. Entonces, vamos al caso más fácil, por ejemplo, una doble queso. En la receta vos le vas a tener que poner la cantidad de queso distinta a la normal. Ujú. Entonces eso es como una receta aparte. Bien, bien, bien. Y después, bueno, también creo que nos saltó el mismo tema con el tema del rol del Mm, cliente, porque si no se ujú. estaría repitiendo el email y bueno, la contraseña tal vez cambia, pero el email se estaría repitiendo, entonces estarías en contra de la segunda forma ¿Y normal. cuál es el problema ahí? Que no me lo dijiste al final, ese problema. O sea, que estarían cumpliendo una de las formas normales de las tablas, o sea, no estarían cumpliendo con las tres en este caso. Ah, sí, sí, sí. Porque sí, yo qué sé, tal vez Pepe quiere también, resulta ser un administrador, un cocinero que puede Ujú, cambiar el estado del pedido. ujú, Eh, exactamente. bien. Y otra que era más que nada personal, o sea que nunca llegué a entender bien la tercera forma normal, es que se pueda navegar por las diferentes tablas sin tener que Ujú, repetir. Bien, porque nosotros nos había surgido el tema de el histórico de precio-venta, sí. que nos parecía que, bueno,
en un inicio nos pareció de que podíamos meter el precio de venta acá, que sea el último, pero dijimos no, o sea, es mucho más sencillo tener un histórico y que de Exacto, última busque por la fecha, la última, y exacto. agarre el precio. Bien, Claro, genial, esa es la solución bien, correcta. genial. Bueno, eso eran nuestras Ujú. dudas. Bueno, Eh, no sé cómo se deja de compartir. bien, ahí Acá. te saco entonces. Bien, bien. ¿Quién más me dijo alguien que quería Profesor, decir nosotros algo? tenemos unas dudas similares a la del grupo de recién. Si le da para compartir a Mauro Herrera, él va a presentar y le hago las consultas. Bueno, da un minuto, que lo ubique. Mauro Herrera. Ah, Herrera, acá Mauro. está, acá está, acá está, acá está, acá está. Ahí está como coanfitrión, Mauro. Primero algo que nosotros pensamos diferente Ajá. con el punto de lo que hace cada empleado. Sí, nosotros no consideramos que un empleado pueda tener más de una, ¿cómo se llama? De un puesto. O sea, el Bueno, cajero va a ser cajero, el cocinero va a ser cocinero, así que nosotros sí colocamos el puesto en ese caso. bien. Es decir, que el que entró como cajero nunca va a ser cocinero. Si cambia, sería cocinero, pero solo cocinero. O sea, se cambiaría el rubro a nivel Está bien, nunca, programacional. nunca tendría dos puestos al mismo tiempo. Exacto, Eso es lo que me quieres decir. Está bien. claro. Ahora, si yo te pregunto, de esa persona, ¿cuál ha sido su trayectoria dentro de la empresa? Por todos los puestos que ha pasado, ¿me lo puedes decir? Claro, no, en ese caso tendríamos que, como lo planteamos nosotros, hacer un historial. Claro. Pues, Esa es la primera pregunta que te haría, viendo esta tabla. Con lo cual vos, si vos no querés hacer eso, lo tenés que poner en el límite y en el alcance del sistema. bien, o sea que deberíamos aclararlo sí o sí. Perfecto. Sí. Bien, después se nos complicó bastante con el mismo tema de los artículos, o sea, lo que serían insumos para venta directa y para lo que es manufacturación. Ujú. Nosotros lo pensamos haciendo lo que son tablas intermedias. ¿Sí? Nosotros tenemos en una primera instancia, ¿sí? Una tabla artículo venta, Ujú. ¿sí? Con los elementos que requieren solo los artículos para la venta, pues también pensamos en fusionar los manufacturados con los insumos, pero no requieren las mismas cosas y nos hubiesen quedado nulos. Entonces en el Sí. artículo de venta colocamos descripción, imagen y el precio de venta es lo que requieren ese tipo de artículos. Y Ujú. después fue una tabla intermedia, que es artículo de venta insumo, que a los artículos, o sea, los insumos que sean para venta directa, en la tabla insumo tenemos un booleano para determinar eso, se relaciona por medio de esa tabla, que tiene su ID, Mm. el Y ID del dame un ejemplo de un artículo insumo, un ejemplo para esa tabla, ¿verdad? y una Coca-Cola, por ejemplo, una gaseosa. Ujú. Una, la Coca-Cola es un insumo, pero es para venta directa. Eso quizás tendríamos que cambiar el nombre del booleano para que sea más claro. Pero es un Ujú. insumo para venta directa. Los insumos por sí mismos no contienen ni imágenes ni nada. Nos faltaban esos Sí, elementos. no, no hay problema. Por eso nosotros, por medio de la tabla intermedia, eh, asignamos esos valores. Al momento de crearlo, o sea, yo lo fui pensando también a nivel programacional. Básicamente cuando cargas un insumo tenés un checkbox que te dice si es para venta directa o no, y a partir de eso te deja cargar los otros elementos. Y después por medio de un inner join, o sea, de sentencias inner join, relacionar las tablas y usarlas justamente en detalle Ujú. factura. De esa manera, en detalle factura, el ID, el foreign key que tenemos nosotros, un poco más abajo, es el de
idea artículo venta, que incluiría a todos los manufacturados y a todos los insumos que sean para venta directa. Y no repetiríamos la key. Tendríamos ese problema. No sé si está bien, realmente... No, te estoy escuchando, porque es una forma de hacerlo. Yo no lo haría nunca así, pero bueno. Realmente lo pensamos de 1000 maneras y fue la única que... ¿Qué se les ocurrió? Claro, porque las otras siempre nos quedaba un nulo o se repetían valores o siempre surgía un inconveniente, siempre se rompía alguna de las normalizaciones. La única que más o menos logramos que eso no pasara. Claro. Y lo otro, es lo último, así que tenemos una duda, es con las recetas. Sí. A ver, las recetas nosotros las relacionamos con un artículo manufacturado, tiene una serie de insumos. Sí. Las recetas pueden cambiar. Sí. Justamente por eso, le puedes poner más queso si una doble queso, lo que sea. Lo que habíamos pensado nosotros es tener una columna de insumos que a nivel programacional es lo que necesitamos en realidad para que, si varía constantemente la receta, no andar toqueteando las tablas, digamos, sea un map con un key, que es el primary key del insumo, y la cantidad que requerimos. Entonces, esa volatilidad de datos queda solamente a nivel programacional y no estamos teniendo que toquetear las tablas todo el tiempo. No sé si esto está bien, realmente no sé si... Me parece impráctico a mí, pero bueno, no es que esté mal la solución, no me parece la correcta nada más. ¿Cómo lo podríamos hacer si no? Bueno, ¿por dónde querés que agarremos? Porque me has consultado dos cosas importantes y no sé por dónde querés que... ¿Por la receta o por los artículos? Primero lo de los artículos, que es lo que más se nos complicó y lo que más difícil nos resultó. Bueno, mira, la pregunta que yo les haría a ustedes sería la siguiente. ¿Qué diferencia hay entre una Coca-Cola, una pizza y un sobrecito de mayonesa? Y el queso. Bien. La Coca-Cola, si bien es un artículo insumo, No importa, vos decime para vos, cuál es la diferencia. algunos son para venta directa y otros no. ¿Cómo cuál? El queso nunca va a llegar a un detalle factura. Bien, es decir, que la única diferencia que hay ahí es que uno es para la venta y el otro no, o sea, para la venta directa y otro no. Exacto, en reglas generales sí. Eso. Bien, entonces, partiendo de esa base y que a través de un campo yo puedo diferenciar los tipos de productos que hay, haría una sola tabla, partiendo de ahí, con todos los datos. Pero nos quedarían campos en blanco. ¿Cómo cuál? Y todos los artículos que sean para venta directa requieren foto, porque lo vamos a presentar en el sistema. Pero los artículos insumos no requieren foto. Si le ponemos... Entonces ese campo no lo pongas dentro de la tabla de artículos. Claro, por eso creamos otra tabla artículo venta, para justamente no ponerlo ahí. Inclusive de otra manera, inclusive por la foto de la harina, del queso, y también la puedes poner. Pero sería innecesario. No te serviría para nada, pero bueno, lo puedes poner. Ya Sí, a ver, campos nulos. En realidad, sí. Podríamos cargar imágenes de todo, pero representaría muchísimo más trabajo y consumo de recursos. Tendríamos que almacenar imágenes que no requerimos. Además que, no sé, cambiamos la marca de queso y ya la imagen en realidad no es fiel. Y un empleado capaz que ve la imagen y piensa que no hay. Claro. Sí, inclusive yo lo he visto eso en algunos lugares en donde el producto que no se vende o que no sale en un catálogo, se le pone una imagen estándar, chiquita. Sí, un genérico. Un genérico para todos. Y entonces de esa forma utilizar la misma estructura para todos y no dejas campos nulos. Pero de igual manera, si mezclamos los dos tipos de productos, también lo solucionamos así. Pero ¿cómo solucionamos, por ejemplo, los de las recetas? Porque los artículos manufacturados Después vamos a esa parte. O sea,
hace de cuenta que el manufacturado todavía no bajamos al nivel de detalle de la receta, de cómo se prepara. ¿Sí? Estamos en el primer nivel, en donde estamos identificando los que son de venta directa de los que no. Del cual en esa tabla vos vas a rescatar todos aquellos artículos que van a entrar en un catálogo que va a ver el cliente, que en este Claro, caso para serían todos eso, aquellos que tenían foto que no sea la del estándar, digamos. claro, por eso nosotros pusimos el booleano, el es insumo, Ujú, para saber realmente qué corresponde a un artículo de venta directa y qué no, y a partir de ahí trabajarlo. ujú, ujú. Eso sí lo Bien, contemplamos bueno, en la bueno, tabla es que PAC. entonces yo particularmente trabajaría de esa forma. Trataría de meter todos dentro de una misma tabla. La diferencia es un campo que te lo identifique nada más, y el cual nunca va a ser nulo, porque siempre va a tener una identificación. Vayamos a la parte difícil, vayamos a la parte del manufacturado, el cual está relacionado con una receta. Entonces, vos por cada artículo que vas a mostrar, o sea, el artículo pizza, pero el artículo pizza es muy genérico. Vos tenés la pizza con anchoa, la pizza cuatro quesos, o sea, tenés un montón de variedades, los cuales vos vas a tener cada una de ellas como un artículo, y cada una de ellas después vas a tener una receta de preparación. Sí, ¿Así lo pensaron? claro, nosotros tenemos, por ejemplo, ahí dice pizza rúcula, y está Ujú, relacionado con la receta 1 y es el artículo manufacturado 1. La bien, pizza mozzarella va a tener otra primary key y va a estar ligada a otra receta. exacto. Ujú, No bien. estaríamos modificando. Para lo que no me cuadra es por qué tenés identificador del artículo de manufactura y después identificador del artículo de venta, que es el tercer campo. ¿Para qué me sirve? Bueno, ese es el punto, para Ujú, que no, para evitar que se repitan las primary key, porque ¿qué pasa? El planteo que nosotros habíamos seguido es, buenísimo, tenemos 001 es pizza de rúcula, pero en ujú. los insumos el 001 va a ser una Coca-Cola. O sea, primero se chocaría o sea, Claro, porque lo estás trabajando en tablas distintas. claro, después el otro O sea, saliste a resolver un problema agregándole un campo a una tabla. O sea, claro, ahí ya te das la pauta de que hay algo rebuscado, ¿me entendés? claro, el tema es que, a ver, o sea, más allá de ese Ujú, punto de que no comparten los mismos campos y demás, eh, si yo tengo un artículo venta, o sea, una tabla de artículo venta, para saber realmente qué productos se venden y no dentro de los insumos, en realidad, porque el problema está ahí, los manufacturados se venden todos de forma directa. ujú, Eh, no tenemos que relacionarlo a algo, o sea, a la base de las tablas, o sea, el artículo insumo, que es para venta directa en realidad, o al artículo manufacturado. Entonces nos había surgido el mismo problema que al grupo anterior. O tendríamos que poner dos foreign key, las cuales una nos quedaría nula, ujú. o, bueno, no, en realidad es imposible a una misma columna apuntarle a dos tablas, eso directamente no es viable. Eh, Por eso decidimos hacer la tabla intermedia y relacionarlo de esta manera, con los datos, o sea, metemos todos los insumos en una misma tabla, eso sí lo unificamos, simplemente ponemos un booleano para determinar si es de venta directa o no, y bueno, así ahorrarnos cargar imágenes o denominación, porque en realidad son dos campos, si no recuerdo mal, dos campos innecesarios, y se le agregan en la tabla intermedia, y de esa manera crear un key único que iría al detalle de la factura. Y a nivel programacional lo podemos trabajar con, como le digo, con sentencias inner join y apuntar directamente con una condición que, Sí, igual olvídate de la programación. Hoy por hoy eso es pasajero. O sea, no tiene sentido pensar hoy en la parte de programación porque todavía no sabemos en qué lo vamos a programar. Si bien ustedes ya lo saben, pero el diseño de la base de datos debe ser independiente del lenguaje de programación. Esto te tiene claro, que servir para cualquier lenguaje. sí, sí, o sea, más allá del lenguaje pensaba ¿Mm? en
posibilidades de trabajarlo en el lenguaje que sea, Exacto, sí, 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 que así tiene que pero ser. que no sea a la hora de decir, bueno, yo tengo que mostrarle al cliente en realidad productos de 2 tablas con distinta información, porque una de las tablas, que es insumos, carece de ciertos campos. Bueno, Ujú. listo, se nos ocurrió hacer eso, la tabla intermedia. Es rebuscado, realmente no, le dimos 10.000 vueltas, pero no le encontramos una, o sea, Y siempre la yo no prueba. creo que no vaya a funcionar. O sea, a ver, mejor o peor, pero no creo que no vaya a funcionar. El problema es que lo veo muy rebuscado. Y esto para hacerle un mantenimiento posterior, o sea, para hacer el seguimiento y mantenimiento de esta base, te va a llevar un dolor de cabeza impresionante. El cual todo el tiempo que ustedes gasten en análisis para resolver el problema de la mejor manera, lo van a ahorrar en dolor de cabeza futuro. Bien. O Bien, sea, sí, entonces, yo creo que la única forma de esto es sentarse con un papel, ir armándolo y viéndolo. Pero se les pero ha no, complicado un poquito, me parece. Están lo metiendo muchos hicimos, ID y no sé sí, si hay tiene muchas, mucha coherencia. las relaciones de las tablas son complicadas, o sea, intenté hacer en papel, pero como le digo, de todas maneras, bueno, ahora en base a esto lo sigo pensando a ver si encuentro una solución más sencilla, lo vemos con mis compañeros, a ver cómo lo podemos Es que simplificar, digamos. siempre los problemas ustedes los tienen que dividir. O sea, ya tienen el macro problema. El macro problema son todo esto lo tienen, o sea, lo que son los artículos, lo que son las recetas y todo lo demás. Entonces, lo primero que tienen que resolver es cómo van a manejar los artículos. Si lo van a manejar con tablas separadas, con tabla o una sola tabla, identificándolo con algún campo. Una vez que resuelvan esa parte, váyanse a la parte de la receta, que es el otro problema que tienen con el tema de los artículos que son manufacturados. Porque yo, digamos, gerente del local, para mí una pizza y una Coca-Cola, para mí es exactamente lo mismo. O sea, la vendo. Tiene un precio de venta, un costo y la vendo. Ahora, para el que está un poco más abajo de la estructura, sí le interesa saber cómo se prepara esa pizza y, y cuánto de cada insumo lleva y bueno, todas las características que ustedes le han puesto, tiempo y cosas así por el estilo de cocción o preparación o todo eso. Entonces, es como que ustedes deben dividir el problema en escenarios y ver cómo lo resuelven en cada uno de ellos. Pero esto para cualquier problema. Bien, lo que... consulta, si algo que se Sí, me acaba en realidad. ¿Se podría hacer de tener una única tabla de artículos que incluya mm, insumos manufacturados con el correspondiente booleano para saber cuál es para venta directa o cuál es para la venta y cuál no? En realidad ya no se hablaría de venta directa. sí, Y después relacionar eh, pero por ejemplo, los insumos que son para venta directa con la tabla de artículo venta, poniendo el de foreign key en esa tabla, el primary key del artículo, y dentro de lo que son manufacturados, en la tabla receta, ligarlo directamente con un foreign key que sería el ID del artículo. exacto. Hace como una semana lo vengo pensando y se me acaba de ocurrir esto. Y Bueno, ahí, es así, bastante. por ahí van los tiros. Bien. Sí, lo tendría que armar y Yo para probar. mí lo más sencillo sería una sola tabla. A ver, yo lo veo así. Háganlo como ustedes quieran y por ahí viendo otras cosas que no estoy viendo yo del sistema. Pero yo haría una sola tabla de artículos en donde pueda meter todos los artículos que tenga la empresa. Y después, bueno, cada artículo tiene su característica especial en donde está, así como está, lo puedo vender, o es un artículo manufacturado, o no. Bien. Sí, sí, tendría que. O sea, tendríamos que hacerlo en papel, digamos, para ver si funciona, pero Exactamente.
Sí, esa háganlo en un manera, papel, hablando de esto encuentran la con vuelta a ustedes, eso y se solucionan todo el problema. sí, sería más sencillo, solamente tendríamos una foreign key en otras dos tablas que ya existen, Ujú, ¿no? ujú, Bien, perfecto. Bueno, eso lo vemos con grupos después. Lo otro sería, bueno, las recetas, que no sé si es viable, o sea, no sé si está bien, como le comenté, plantear que hay unidad de receta, con los insumos, le pusimos insumos, pero puede ser, no sé, ingredientes que guarde ujú. en un map, guarde el key del insumo y la cantidad requerida. Eso también Pero, lo por pero lo mismo. para mí el Sí. insumo, te lo vuelvo a decir, para mí el insumo es un artículo. Sí, sí, ahí en realidad, a ver, ahí está mal el nombre, ahora que lo Ajá. Bueno, falta, me acuerdo, sería ingredientes, supongamos. sí, sí, lo que vos quieras poner. Ahí vos acuérdate que tenés un identificador de receta, te falta un campo que es el identificador del artículo o del insumo o del lo que o el ingrediente, como le quieras llamar, que vendría de la tabla de artículos. Porque vos en la tabla de artículos podrías llegar a tener todo ahí metido. Los que Claro, se venden directamente y tendría los que que tener no. muchos artículos. Sí, Por eso mismo, o sea, nosotros necesitamos, pero también lo podemos relacionar con un foreign key. Es lo mismo. El tema es que se nos complicaría el campo, tendríamos un campo de más. por eso, primero, primero resuelvan el tema de los artículos. Una vez que resuelvan eso y que quede bien claro cómo lo van a hacer, se meten al segundo problema, al segundo nivel, que es la receta. Bien, 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 perfecto. Sí, no, porque Entonces, esto sí o sea, lo pensé en el programa porque no se me ocurrió otra cosa. O sea, en realidad para no arrastrar datos que no son necesarios, en realidad en la receta ¿mm? lo que se necesita es la key y la cantidad, que va a Igual, variar. igual si hacen una analogía, el tema de artículo con la receta, o el producto manufacturado con la receta, vendría siendo como una factura, la misma estructura de una factura, en donde vos tenés una cabecera y luego tenés un detalle de la factura. Bueno, el detalle de la factura que vendría siendo la receta. Claro. Sí, estaría relacionado con el ID directamente, digamos. Ujú, Z como foreign key. exactamente. Bien, bien. No, eso era, creo que las Bueno, consultas grandes que teníamos para mañana. Le hago una consulta. Mañana es entrega y exposición. como quieran. Si me lo entregan, yo mañana lo voy a ir viendo y seguramente los voy a, por grupo, los voy a consultar. Bien. Si no es Ok. mañana, sería el martes de la semana que viene. Sí, sí, pero, o sea, lo vería y nos haría consultas puntuales, digamos. Exactamente, porque hiciste tal cosa Explicar o el algo está porqué de mal. cada cosa. Exacto. Pero tengo que tomarme mi tiempo para pues, poder ver cada uno de los No, no, trabajos. sí, 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 obviamente. Ah, bueno, eso sería todo entonces. Mm, Gracias. dale, no hay problema. Profe, Sí, decime. ¿qué tal? Eh, mire, la verdad teníamos, o sea, hemos propuesto varias, por lo menos tres soluciones completas tenemos, pero no sabemos, o sea, necesitamos un par de criterios más para inclinarnos por una u otra. Hay una que ya la tenemos toda armadita, pero bueno, queríamos Ujú, saber, por ejemplo, el UML que planteó Magni. ujú. Marca diferencias entre, o sea, tiene las clases separadas, artículo insumo y artículo manufacturado, y son bastante diferentes. O sea, el artículo manufacturado, por ejemplo, puede tener múltiples ingredientes, el artículo insumo no, el artículo manufacturado tiene tiempo de cocina, em, tiene una imagen, el artículo insumo tiene stock y tiene un precio de compra y un precio de venta, el artículo manufacturado no. Entonces, em, podemos, o sea, una de las propuestas que hicimos de hecho fue unificar las dos tablas, o por lo menos unificarlas por cosas que se venden y cosas que funcionan como insumos solamente. Ujú. Em, Podemos hacer que funcionen las tablas de tres maneras por lo menos, pero no sabemos, o sea, si
o por lo menos yo, no voy a hablar por mi grupo, pero yo no sé si el UML que pasó Magni es un mínimo que se puede ampliar, es un orientador nada más. Cuando hacemos las tablas, si las unificamos, eh, pueden haber campos nulos, eso requeriría que separemos y hagamos una tabla extra para las recetas, por ejemplo, em, porque los insumos no tienen receta. Eh, un poquito más de constraint me sale, de limitaciones, o sea, qué cosas podemos modificar o no, o cómo lo... Bueno, mira, te explico bien para que entiendan todos. Además, Bien, lo que Magni le ha dado es como algo orientativo. A ver, les bien, explico un poquito la historia de esto. Magni, con este ejercicio lo viene haciendo hace un par de años. A partir de 2 años, creo, para acá, eh, acordamos con Magni y con Cortés y con el director de la carrera que hiciéramos un trabajo en conjunto para poder, digamos, mejorar un poco la aplicación de todos los conceptos y para que ustedes tampoco tuvieran que, para cada materia, hacer un trabajo práctico. Entonces, bueno, decidimos trabajar en conjunto. Evidentemente, cuando Magni estaba solo y tomaba esta práctica, digamos, eh, ese UML que les daba, por ahí era más haciendo eso ya como que él evaluaba en función, o sea, como eso como base, él evaluaba lo que él necesitaba de su materia. Al incorporar el tema de la administración de base de datos a ese práctico, es que surge de que esas tablas que ustedes van a utilizar para el sistema tienen que estar normalizadas en tercera forma. Si eh, ustedes toman como punto de partida el UML que ha dado Magni y lo eh, respetan a rajatabla, evidentemente las tablas no van a quedar normalizadas. bien. Entonces, esto es la parte, digamos, eh, distinta a cuando venía Magni trabajando solo, que ahora las tablas que se hacen tienen que estar normalizadas. Entonces, la solución que ustedes plantean, ya sea cualquiera de esas tres que vos me has comentado, eh, tienen que cumplir con la tercera forma normal. O sea, eso es lo único que yo te puedo decir. Una vez que las vea, te diré si sirve o no sirve. Bien. Según como vos me lo estás explicando, ahí es evidente que van a haber campos que no van a tener datos y bueno, eso la normalización no lo permite. Claro, sí, por eso, o sea, podemos resolver, eh, digamos, con las herramientas que nos ha dado, podemos resolver los casos en los que tengamos campos nulos o que hayan Ujú. duplicado, o sea, se pueden resolver haciendo más tablas, haciendo por Sí. referencia, pero era como que, bueno, nos costaba un poquito inclinarnos por una y otra. Por ejemplo, una cosa que yo noté fue que tenían algunas relaciones, o sea, había algunas relaciones de objetos en el UML, por ejemplo, la del artículo que se vinculaba a sí mismo, o sea, el rubro artículo, que se contiene a sí mismo o sea, con una relación uno a muchos. Ujú. Y después estaba el de los detalles, el detalle pedido y el detalle factura, que se llenaba con artículo insumo o con artículo manufacturado, pero no podía con los dos. Entonces yo veía que para resolver o sea, para resolver esos dos casos, había que usar una estrategia de tablas distinta. Y podíamos, por Ujú. ejemplo, eliminar, o sea, no necesitar usar esa estrategia para resolver esas tablas, simplemente unificándolo los artículos o haciendo que el rubro no tenga un rulo, o sea, que no se Ujú. llame a sí mismo. Ujú. Yo no sabía si eso, por ejemplo, estaba puesto ahí explícitamente para que usemos una estrategia para normalizar las tablas, o simplemente, bueno, decimos lo cambiamos, lo sacamos y quedan las tablas mucho más simples. Eso se lo tendría, esa estrategia. Lo que pasa es que yo no sé qué evalúa Magni en su materia. No sé cuál es el punto de evaluación de él. No sé qué es lo que les va a evaluar, si el front, el backend, no sé. Es que Claro, no sé qué es lo que evalúa Magni en su materia.
Y los otros días cuando le consultamos nos dijo que sí, que podíamos cambiar el UML. O sea, que no estaba hecho a rajatabla. Que Claro, lo que tenía que cumplir era con las condiciones del programa. exacto, que no sé cuáles son y las que él va a evaluar. O sea, a lo mejor que salga pintado el cartel en rojo que diga, no sé, cualquier cosa. Eso es lo que va a evaluar, bueno, está bien. Lo que nosotros evaluamos desde esta materia es la normalización nada más. Bien, que las tablas Entonces, sean normales, no si usamos todas las estrategias para resolver los casos extraños. Esto, por ejemplo, cuando tenemos que llenar artículo dentro del mismo detalle, como está planteado el UML, tendríamos que ujú, llenar, que lo que contaban los chicos en el otro grupo, que el detalle podría llevar o un artículo insumo o un artículo manufacturado. ujú, Ese ejemplo usted lo resolvió en una clase creando una tabla que se podría llamar detalle artículo insumo y otra detalle artículo manufacturado, que tenga una clave combinada. Creo que se llama Composite Key, lo encontramos ahí googleando, que es mm. que une, digamos, el ID del artículo insumo con el ID del detalle y el otro la ID del artículo manufacturado con el ID del detalle. Y Y se eso lo di forman, yo, sí, en una de las clases mostró así cómo resolver ese problema. Y nosotros, bueno, avanzando el Alzheimer, no me acuerdo nada de eso. no con ese ejemplo exactamente, Ah, pero sí había resuelto ese problemita. ujú. Porque también nos Mira, yo te encontramos con puedo eso. dar varios conceptos en cuanto al sistema, bueno, se lo doy en forma general a todos, en cuanto al sistema este que ustedes tienen que hacer. Primero que nada, para mí, como les dije a los otros grupos, para mí son todos artículos. Bien. Entonces, obviamente que cada artículo tiene una clasificación porque hace cosas distintas. Listo. Con eso soluciono ya una especie de problema que tengo ahí con todo lo que ustedes están hablando en cuanto a ingrediente, insumo, manufacturado y todo lo demás. Para mí son todos iguales. Bien. El otro punto que yo veo es que algo que ustedes van a tener que resolver y que yo para mí casi como que queda calcado es la estructura de la factura. Ustedes van a facturar, obviamente, con la estructura del pedido. Para mí son dos estructuras básicamente iguales. Obviamente que ustedes las pueden trabajar como quieran. Eso. Se puede prescindir de una de esas partes. Y el otro problema, que son en el tema de los manufacturados, que están involucrados, están relacionados con una receta, eh, eso analógicamente o haciendo una comparación con otro tipo de estructura vendría siendo una especie de factura, en donde la receta básicamente vendría siendo el detalle de la factura. Claro. Haciéndolo muy simple, ¿no? Porque si metemos inventario y manejo de inventario a todo, como realmente se debe llevar, se complicaría un poquito más, pero no más de eso. ¿Le podemos mostrar, profe, lo que hemos hecho? Porque Sí, decime. lo cambiamos completamente al UML. Bueno, ¿vos vas a mostrar? Sí. Dale, un minuto. Una vez que ustedes A ver. resuelvan esta estructura de base de datos, el resto de lo que sigue, lo que es la programación posterior y todo lo demás, les sale de primera. Ujú. Lo que nosotros hicimos es Ujú, que en vez de decir tenemos artículo de insumo y artículo manufacturado por separado, ujú. decir directamente que tenemos los artículos Sí, y esos son los que van al detalle del pedido, al detalle de la factura. bien, está bien. Y los artículos están compuestos por un detalle que vendría a ser la receta, eh, Pero no todos. que dentro, sí, todos los artículos. O sea, los artículos son las cosas que tenemos a venta. Sí, pero una Coca-Cola tiene acceso a artículo de detalle. Sí, sería una botella de Coca-Cola, que vendría a Ah, ser el porque en insumo. el artículo tenés cantidad y unidad nada más, Eh, según lo que yo veo ahí, en la tabla de claro, ese artículo de detalle. claro, en el artículo de detalle tenemos, los que dicen NM no están mapeados. Igual ahí tengo las tablas de la base para mostrarlo, Bueno, pero que también nos permitiría poder hacer una promo, por ejemplo. Entonces decir, no sé, una promo 1 que sea
un lomo con 2 gaseosas, en el Ujú. detalle van a salir los componentes necesarios para el lomo y 2 botellas de Coca-Cola, por ejemplo. Profe, tengo Sí, una duda ahí. Denominación de insumos y denominación de artículos. En el caso de que sea una Coca-Cola, ¿no estaría incumpliendo la tercera forma normal? no sé, para que lo Porque termine de sería, cerrar todo completo porque no me termina de cuadrar esto. porque yo acabo de llegar a la misma conclusión que ellos, o sea, de hacerlo muy similar, y se me pasó eso por la cabeza de que Coca-Cola estaría repitiendo el nombre en insumos como en artículos Mm. ya para vender. No, ¿Cuál es no sí, vamos con este grupo, después en todo caso veo el tuyo. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre artículo e insumo? El artículo es lo que está a la venta. El insumo es lo que necesitamos para generar el artículo, que vendría a ser harina, huevo, tomate, queso, las Ujú. botellas de Coca-Cola, o las latas, o lo que sea. El Sí, artículo vendría a ser los lomos, las pizzas, la Coca-Cola también. sí, Por eso arriba tiene precio de venta el artículo Claro, y el insumo solamente tiene stock sí. y Mm. costo de egreso. claro. Sí, lo que me hace ruido es lo que acaba de decir tu compañero del otro grupo, me parece que es que ¿por qué una Coca-Cola va a estar en dos lugares? Yo, yo llegué a la misma conclusión, soy el que presentó primero. Eh, Llegué a la conclusión esa para meter a los ingredientes y a los insumos en la misma tabla y tratar los artículos ya para vender en otra. Pero me pasa eso en el caso de si quiero meter una imagen, la debería meter en artículos para vender, de última, para que también ponga el de una pizza. Pero en el caso de la denominación también me pasa, y el de la denominación yo no sabría cómo no ponerle nombres, porque a la harina o a todo lo otro sí debería ponerle, al igual que la Coca-Cola. Claro, O sea, el Sí, tema es que estaríamos catalogando, a ver, sí, pero es la la pregunta Coca-Cola, del sí. millón es que acá me estoy perdiendo, pero la pregunta del millón es, ¿cuál es la tabla maestra? Como la tabla maestra. Claro, por ejemplo, hagamos cuenta que yo no tengo el sistema Sí, y lo tengo que armar. Entonces, voy y compro Coca-Cola, compro la harina, compro el jamón, compro el queso, compro no sé qué, todos sí, esos artículos. ¿Y dónde lo meto? ¿Cómo se va a llamar mi tabla donde voy a meter todo eso? insumo. Insumo. Sí, Bien, o sea, tu tabla maestra es insumo. Todo lo que compramos, claro, va en insumo. sí. Bien, Sí, se ingresa por el stock, se añaden, o sea, la denominación, Unidad de medida. todos los detalles, por así decirlo, y el rubro. Entonces tenemos un stock de insumos, que van a ser todos los artículos que vamos a usar, que compramos. sí, pero me parece que estás mezclando el, el- el caminito, porque vos me estás hablando de un stock y yo todavía no doy de alta al artículo, al insumo en este caso. Sí, O bueno, sea, o sea, yo, uno da de alta el insumo y Es ese insumo claro, se da de alta con un precio de compra, con una cantidad de compra, que son lo que se guarda en bien, stock. entonces, vamos al punto. La tabla primaria o maestra es insumo acá. Ok, sí. Denominación, ¿qué más? Stock mínimo, stock actual, unidad de medida e imagen. sí. Bien, y de ahí me voy a stock insumo, donde tiene que cantidad comprada por el proveedor, Para del proveedor, o sea, del proveedor, ujú, el precio al que lo el compramos. precio, la fecha y la cantidad disponible. Ujú. ¿Y eso que tiene, y cuál es la diferencia entre cantidad disponible y stock actual? Eso lo dijo usted en la clase pasada. La cantidad disponible. O sea, el stock actual no está mapeado, ¿sí? Ujú. Es, Bueno, lo que igual, lo que va a hacer el stock actual va a ser sumar la cantidad disponible. Que la cantidad disponible es de la Claro, cantidad comprada, bien, está bien, vamos restando la cantidad egresada. Entonces está bien, tenemos. está bien. Ujú. Sí, es la cantidad disponible. Es que en realidad ahí es a ver, sí, bueno. Bueno, primero, para presentar esto, lo primero, para no perdernos tanto,
Preséntelo bajo el esquema gráfico que les presenté yo la otra vez, o sea, que está ahí en las pautas para el examen. Sí, está en esa forma también. Sí. ¿Sí? Mostrámelo en esa forma Sí. entonces. Bien. Este diagrama. Sí, No, pero Perfecto. las tablas, tablas, ¿Cuál? eso no. tablas. Sí, acá estamos. Eso. Vamos al insumo, a ver la tabla de insumo. Insumo. Primero, bueno, se genera el rubro del insumo. Y acá cargamos el insumo. Ujú. Se han movido cuando las he copiado del Excel. Sí, no hay problema, no hay drama. Escúchame, Vamos a ver. ¿para qué te sirve el rubro? El rubro, para categorizarlo, no es 100% necesario, la verdad. No sé, te pregunto porque no es la primera vez que lo veo en los que me han estado mostrando cosas. Por eso, La salvo verdad, que el rubro salvo que lo haya artículo sí nos pedido sirve. Magni. Sí, Sí, Magni lo había puesto en las Ujú, tablas en el UML para el insumo y para el artículo manufacturado en el de él. La ujú. verdad, en el insumo mucho no nos sirve, es como para decir, bueno, harinas, qué sé yo, y si compramos distintos tipos de harina, tenemos como un histórico de las harinas compradas. Sería el único caso en el que usaríamos el rubro de ese insumo, pero no. El rubro de artículos sí, porque nos va a permitir categorizar cada uno de los artículos en diferentes rubros. Entonces podemos hacer menús a partir de eso. Que ahí Bueno, tenemos una duda con eso, pero sigamos viendo esto. Después vemos. vamos al insumo. El insumo tiene un identificador, una denominación, un stock mínimo, unidad de medida, bueno, el rubro ese y disable, que no sé para qué usas el último campo. Los disable es porque Magni pidió que no fuera borrado físico, por así decirlo, que es que una fuera un baja borrado lógica. lógico. Claro, que fuera una baja lógica. Pero eso no se pone en las tablas, ¿eh? Entonces, Sí, o sea, sí, o sea, sí, queremos que se quede en la tabla, pero que no se use en el programa. Que no se sí, 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 pero eso no se hace. No se hace. Para eso están los motores de base de datos que eso te lo contemplan. Ah, O sea, lo borrás, pero no se borra. O sea, no lo eliminás de la tabla, queda marcado y no se ve, no se usa para nada. o sea que a ver, la tabla disable no haría falta porque dentro del administrador de la base de datos hay un Ujú, disable ya. ujú. Bien, Funciona de forma perfecto. automática. Perfecto. O sea, vos borrás un dato, ponele, el registro de la Pepsi, la borrás, Sí. pero en realidad no se borra, o sea, sigue estando, inclusive para vos borrar algo que no está permitido el borrado por defecto, ¿sí? Las bases de datos no se borran, ningún registro se borra. Ujú. Entonces, eso todos los motores de base de datos lo traen. ah. Perfecto. Claro, no, porque nosotros Bien. lo pusimos porque lo habíamos visto en el enunciado del profesor Magni Claro. que decía que tiene que haber un campo de disable o de baja o de algo así. Bien, si ese es el objetivo de eso para que él lo vea y que se bueno, pregúntenle si lo ponen, pero Está en el eh, motor, digamos. me- Sí, él pide que sea la baja lógica. sí, 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 No es que no la necesita verlo. física es un error, Ujú. no debería existir la física. Profe, pregunta al costado. ¿Eso se ve cuando, por ejemplo, nosotros cargamos un dato, lo borramos y después el numerito, el autoincremental, es como que lo saltea ese dato? Exacto, Eso es claro, porque se hizo una baja lógica. exactamente. Ajá. Bien. Perfecto. Vos como administrador de la base de datos podés ver esos registros que están Ah, marcados como borrados, pero el sistema no lo ve. bien, no tenía idea. Bien. Sí, yo tampoco. Bueno, veamos, sigamos con el de insumo. Ujú. Bien, stock de insumo, que es lo que me mostraste vos recién en función de las compras. Artículo. Esto es lo que me hace ruido, che. ¿Qué diferencia hay en esta Sí. tabla, la tabla artículo con la tabla insumo? ¿Cuál es la Es diferencia entre? que el artículo es lo que está a la venta. ¿Sí? Entonces, el insumo, nosotros acá en el artículo vamos a tener, por ejemplo,
ejemplo, el artículo que va a tener, Algo que no debería estar nunca en la de artículo. claro, claro, la relación que van a tener con la harina va a ser en el artículo detalle, que va a ser esto. Bueno, y si yo, por ejemplo, en la tabla de insumo, le agrego un campo al final, Sí. en donde ese campo es un booleano, por decirlo de alguna manera, Ujú. donde el verdadero significa que lo para la venta directa, y el falso que significa que no es para la venta directa, como la harina. Sí. ¿Qué diferencia tendría con la de artículo? Tenemos En el el... enlace con pedidos sería ahí, ¿o no? Que debería No, 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 también no, estar enlazada con olvídate el insumo. pedido todavía. No estamos hablando recién de la tabla maestra. Bueno, o sea, usted dice Estamos agregarle al insumo hablando. que hay un booleano para la venta. Eso Sí, propuso. Sí, sí, bueno, tendríamos, por ejemplo, los insumos no tienen tiempo de cocina. Supongo que podemos ponerle tiempo cero. cero. Em, Sí, los artículos para la venta no tienen costo, así que no irían a la tabla de sí, stock. sí, 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 tienen costo. Los artículos para la venta. Bueno, sí, sí. algunos sí, algunos sí. Algunos sí. Todos, 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 todos tienen todos costo. bus. Sí, no, pero Sí, si yo hago una mozzarella, el costo es, o sea, viene de los insumos. No viene, o sea, no es un Claro. dato sí. aislado. Ujú. Los insumos O tienen sea, un en costo directo. realidad, nosotros Inclusive el cuando calculamos insumo, no le el puedes costo, no le puedes poner un costo. El costo lo tenés que sacar del histórico. claro, que es Sí, del que lo Pero, sacamos del stock costo que insumo. viene de atrás, o sea, del stock. En stock insumo está el Acá. costo de cuánto pagamos cada lote de compra. Acá. Día de compra, precio sí, de compra. pero yo iría por parte para resolver el problema. Primero, antes de meterme con los costos, vería esa parte. Si yo puedo integrar todo en una sola tabla. Porque acá la tabla Mm. artículo, la tabla insumo, puedo obviar con un campo booleano. Inclusive el tema del hasta me Y, podría servir como booleano la imagen. pero ¿cómo, si metiéramos todo en una misma tabla, de decir Ujú. artículo, insumo, el detalle del... Para. Sí, Paremos ahí. O sí. sea, primero te tiene que cuadrar esto, que todo lo que vos tenés son iguales, o sea, se manejan de la misma manera. Pues vamos a ver que hay un insumo o un artículo, llámenlo como ustedes quieran, que es distinto al resto, que en el ejemplo vendría la pizza, a un Ujú. lobo. No, pero ahí entiendo lo que quiso decir Gustavo recién. En el caso en el que uniéramos todos, la pizza, Ujú, por así decirlo, ujú. no tiene un costo, porque no es, o sea, va a tener un costo, pero está asociado A los con ingredientes, los ingredientes. sí. Entonces, a la hora de establecerle nosotros Pero no tenemos, comillas, un vayamos después stock, con los sí, costos, porque ahí sí se va a complicar. Vamos sí, resolviendo por parte del problema. Vos tenés acá eh, artículos en donde puedes venderlos directamente, y artículos que son manufacturados, que también se venden directamente, y tenés otros artículos en donde no pueden venderse directamente, como son las harinas, el queso y todo lo demás, que sí, serían la materia prima para preparar otro tipo de productos, ¿sí? sí. Eh, entonces, esas tres formas de artículo, por decirlo de alguna manera, podrían almacenarse en una sola estructura, de cuenta que, por ejemplo, la pizza, el lomo y todo eso, hace de cuenta que lo compras así embotellado como la Pepsi. Sí. Sí, sí, Una vez tienen que campos resolves comunes. eso, Sí. claro, una vez que resolves eso, decís, bueno, ahora tengo un artículo que me trae problemas, que ese artículo que me trae problemas es el manufacturado. ¿Cómo lo resuelvo? Bueno, y ahí tendrías que armar una estructura para poder resolver ese artículo, que sería la receta.
la receta o, bueno, los ingredientes que lleva ese artículo manufacturado. Pero ¿se dan cuenta cómo se resuelve? O sea, No, la verdad que no. yo lo O que sea, veo es... Sí. Así de cuenta Dale que vos, vos, Bruno. bien, así de pizza la compra frisada, por decirlo de alguna manera, que usted no prepara nada. sí, Hacelo simple. sí, Y entonces de ahí empezás a complicarla después, a lo más complicado. Así de cuenta que vos lo único que haces es como un kiosco. Todo lo que tenés lo vendés, lo comprás y lo vendés. Entonces ahí tenés una estructura que te serviría para vender así los insumos como los estás comprando, otros que no los podés vender, porque te van a servir para otra cosa, vendría siendo la casa, en este caso la harina, por ejemplo, sí. y después te va a aparecer un producto que es muy especial, que eso sí tendríamos que problema para ver cómo lo solucionamos, que serían los manufacturados. Un ejemplo, un lomo. ¿Cómo lo haría? ¿Sí? Hasta ahí. ¿Se puede resolver con una sola estructura? Sí, en ese caso sí. Bien, si partimos de esa parte fácil, compliquémoslas ahora. Vamos a la parte que nos causa más problemas, que es el manufacturado. ¿Cómo la pensaron, Nancy? Lo resolvimos de una manera totalmente distinta, pero, o sea, porque separamos lo que son insumos de manufacturado, insumos de artículo de venta. Sí, por eso. Sí, el manufacturado en nuestro caso sería el artículo, en las tablas como lo tenemos ahora. Ah, Vendría a ser el único artículo que está fuera de lugar, por así decirlo, que hace ruido, son las bebidas. Porque Ni eso, la bebida es la más fácil. en el que plantea usted sí, porque está planteando como que son todos insumos y algunos tienen recetas. Nosotros planteamos que son todos manufacturados y que algunos tienen insumos. Sería, o que todos tienen Bueno, es lo insumos. mismo, le un juego de palabras. Bueno, pero cambia. O sea, por ejemplo, en lo que está viendo ahora es que todos los artículos están tratados como si fueran Porque todos manufacturados. O sea, como que todos tienen un insumo. Y ese insumo, por ejemplo, en el caso de la Pepsi, es el mismo. O sea, y ahí cuando estás haciendo algo mal, porque justamente ese es el más fácil, ese es el que no tiene nada. bien. O sea, usted ¿Por qué le dice... estás agregando mm. a algo que no tiene, que no es necesario? Bueno, es por la intención de unificar, o sea, o tratarlos a todos como insumo o tratarlos a todos como manufacturado. Si lo tratamos a todos como manufacturado, algunos van a tener como insumo a sí mismo. Y si lo tratamos a todos Y sí, pero como ahí está, insumo, sí. ahí está el error, ¿no? En el sentido que te puede llegar a complicar toda la existencia, si partís de esa forma. Ok, o sea, era lo que decía el otro compañero, que, o sea, quedaría como redundante decir que la Coca-Cola tiene como insumo la Exactamente, Coca-Cola. claro. Bien, Claro, complicate con lo que realmente necesita la complicación, que es el problema de los manufacturados. Pero si vos, por ejemplo, tenés un solo manufacturado, que podría ser un lomo, vos vendés lomo nada más, y tenés un montón de que no son manufacturados, como un montón de gaseosas, qué sé yo, y lo vas a catalogar como manufacturadas cuando no lo son. bien, ok. Entonces ahí sí te puede complicar la resolución. Sí, sí, o sea, o sea, se me ocurre cómo resolverlo, digamos, o sea, Ujú. si son todos insumos y algunos van a tener receta, Pero y de las bueno, dos formas se pueden resolver. Exacto. El tema es cuál es el más óptimo de todo. si nos dice que lo tratemos todo como Fíjate que insumo, esto después le tenés que dar mantenimiento a esto. Igual, profe, si Para lo mí son trata todos como insumos. En insumo, realidad, para mí son todos artículos. O sea, no sé si yo si, lo a tuviera. ver, si tenemos todo de artículo, Sí, le ponemos un artículo, o sea, un campo booleano que diga a la venta, sí, por así decirlo. De esa tabla hacemos otra tabla que se llame, no sé, recetas, sí. ¿sí?
y esas recetas solo las asociamos los que están, aunque podríamos hacer otra tabla, o sea, en la tabla artículos podríamos hacer otro campo, otro booleano, que se llame, no sé, facturado. Entonces, que todos los artículos que sean manufacturados tengan una receta. Sí. Pero no ocasionaría nulos ahí con Sí, yo no pondría un campo booleano justamente para saber si es un manufacturado o no. Bien. No, pero yo digo con el enlace a la receta. O sea, que los que son como no tendrían un enlace. O sea, no son manufacturados, pero van a seguir teniendo un nulo. No, porque vos haces una tabla que sea receta y en esa receta apunta a qué... Vas a tener el ID del artículo. Claro, exacto. Del artículo que es manufacturado, ¿no? De la Coca-Cola no lo vas a tener ahí. Nunca va a aparecer. Y Claro, justo esto mismo, porque todos tenemos el mismo problema. Yo había planteado lo mismo, hacer un booleano de fabricación y que en base a eso una receta tenga de foreign key el ID correspondiente. Pero te estás fuera el booleano, ¿para qué lo querés? Y en realidad para saber si tiene o no, o sea, si va a tener una receta. No importa. Ese producto. No, tienes razón. Sería Porque en la otra tabla tenés la foreign key, no necesitas el booleano. Buscas por medio de la otra tabla. Claro, y si no la encuentra, no existe. Claro. Claro, que busque para ese producto si tiene una foreign key. Exactamente. Si te trae la lista vacía, no existe, entonces ese producto es una Coca-Cola. Claro, a ver, lo que haría sería, haces una query que le pones where tanto. Si no lo encuentra, listo, el producto directo. Esta sí, lo estoy armando justo mientras van hablando porque veo que todos tenemos problemas similares. Ahí un toque, si llego, se lo puedo mostrar a ver si está bien pensado. Vale. Bueno, ¿se va entendiendo cómo se va resolviendo? Sí. Por eso, pasa, profe, que, o sea, nosotros tratamos de llevar a las tablas el UML. O sea, veo que todos los grupos en alguna manera Claro, hemos hecho apegarnos eso. lo más posible al UML de Magni. Claro. No lo empezamos desde cero al problema. Es que en realidad lo que ustedes tendrían que haber hecho para resolver el problema, a ver, esto que le está pasando es por una cuestión de que le falta práctica y haciendo ese tipo de ejercicio. No crean que está mal. El tema es que, evidentemente, cuando ustedes se ponen a pensar, por eso la idea es que lo hagan en grupo, les va a salir planteos distintos a la visión de cada uno. Pero si ustedes hubiesen tenido bastante más en cuenta lo que yo les dije, el objetivo del sistema, el límite y el alcance, y no tanto el gráfico de UML que le había pasado Magni, les hubiera salido más fácil esto. Porque ustedes, al margen del gráfico que les dio Magni, o lo que le haya dicho Magni, ustedes tienen que cumplir con ciertas cosas que el sistema tiene. Claro. Entonces, si se hubieran abstraído a tener en cuenta eso, el diseño de la base sería mucho más sencillo. O sea, no les hubiera como la vida. El tema es que, bueno, ustedes se manejaron por el UML y ahí sí, ahí murieron. Sí, nos ha vuelto Sí, loco. sí, ya lo vi, el UML alguna vez. Dije, un montón de tarde charlando de esto, hemos hecho 32 diseños distintos, modificando ese UML. Encontrar la vuelta para poder normalizar la base de datos. Y nos hemos desvanado el cerebro horas y horas y horas y horas. Y hemos hecho un montón de iteraciones. De eso se aprende. Sí. No está mal. Es el objetivo de esto. Queríamos converger en una iteración más al parcial para que quede andando. O sea, bueno, si nos dice que encaremos todos con que el artículo está unificado y que partamos de eso, lo hacemos. A ver, hay distintas formas de hacerlo. Yo lo haría unificándolo por una cuestión de practicidad. Para mí, mientras uno sea lo más práctico posible, significa que es más fácil y a futuro es más fácil el mantenimiento. Eso no quiere decir que sea la única
solución posible, hay varias. Pero bueno, cada uno plantee la que mejor le cuadre. La solución de tablas, sí o sí, tiene que estar normalizada la tercera forma normal. Es lo único que yo puedo llegar a corregir. Obviamente que si hay una especie de tablas, o sea, una coordinación de tablas en donde no las entiendo, les voy a preguntar, che, ¿por qué está esta tabla? ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? Tal vez funcione todo, pero a lo mejor no sea efectivo, digamos, el uso de tantas tablas. Claro. Hace que el sistema sea más lento o más engorroso para descubrir algún dato o cosas así por el estilo. Profe, ahí, no sé. Le quería hacer una pregunta cuando hacíamos, o sea, si para buscar, o sea, si para reconstruir un dato, Sí, por ejemplo, en realidad para reconstruir una factura, no un dato, para reconstruir un sí, objeto, sí, necesitamos hacer una búsqueda. O sea, sí, buscar, por sí. ejemplo, cuál es el último precio No, previo. claro, ¿en qué precio se vendió Claro. ese artículo dentro de esa factura? Sí, ya Si, sea que vas. Sí. si tenemos que hacerlo por referencia, o sea, si tenemos que decir, por referencia quiero decir, perdón, por búsqueda, o sea, yo no sé el precio de la Ujú, factura, sino que tengo que buscar en una tabla cuál fue el último precio al que ujú, se vendían las cosas antes de la factura, mm, antes de la fecha de la ujú, factura. ¿Es sí, válido eso o tiene que estar guardado en algún sí, lado el es que así precio es tanto? funciona. Ah, Tiene que ser así. Justamente para eso es la normalización. La pregunta del millón es, no sé si se entendió. pregunta es, no del millón, la pregunta es, sí, yo te entendí, no sé si tus compañeros lo entendieron. Ok. Lo que vos planteás es para reconstruir una factura, el valor de una factura. Yo tengo que hacer toda una búsqueda de todos los datos del detalle de esa factura para ir a ver el precio en que se vendió en ese momento ese producto y yo te digo sí. Hay otras implementaciones en donde ponen como campo en la cabecera de la factura el total del. Entonces, bueno, tendrías que hacer todas esas búsquedas. Vas Claro, directamente a ese campo y ya está. ¿Se claro, me sí. Eso es lo que vos me preguntabas. Bueno, En realidad hay una cosita más que no, no sí, la... No, o sea, no, sí. no estoy diciendo de ir a buscarlo a otra tabla y que me diga, por ejemplo, o sea, hacer una No. búsqueda puntual y que me dé el dato, sino Ujú, que tenga que hacer este detalle. No, no digo cuánto fue lo que valió en esa fecha, sino cuánto fue lo que valió en la, en la fecha anterior a la factura o una cosa así. Es como Sí, menor eh, igual sería. menor o igual. Porque lo que pensamos es, decimos, tenemos, se genera el pedido, se genera la factura, el sistema no permite que se modifiquen los precios cuando el pedido, si hay un pedido sin facturar, así no hay ujú, desfasaje de valores, porque por ahí alguien pide a la 1 de la tarde, sí, el cajero se fue, no aprobó el pedido, vuelve a las 3, lo aprueba y el administrador había cambiado. Entonces, ujú, cuando el tipo viene y dice, ve el precio de la factura, dice, che, me cobraron 200 pesos de más y la pizza mm, esta decía 100 pesos, ahora sale 300. sí, Entonces, para que no pase, limita que no se pueda hacer ningún ujú, cambio de precio si hay un pedido sin facturar. Si ya está facturado, sí se puede cambiar tranquilamente. sí, Y lo que haríamos es reconstruir la factura, traer la fecha, acceder por el detalle de factura al ujú, artículo ujú, y al precio de venta del artículo. ujú, ah, Se agarran los precios de venta menor o igual al precio de venta del artículo, se ordena de mayor a menor por fecha, todo esto aparte fecha y hora, así que ujú, si es en la misma fecha pero con diferente hora, no va a cambiar, bien, y se toma ese precio. sí, ¿Es válido? está bien, sí, Ok. Bien. Profesor, ¿le puedo mostrar cómo creo? Solucioné Ah, ah, ¿puedo hacerle una artículos. última consulta de esto? sí, sí, terminemos primero con ustedes, ya Perdón, seguimos con disculpa. el resto. El rubro artículo que se lupea a sí mismo, porque tiene artículos padres. La tabla, ¿dónde lo estábamos viendo acá? En la tabla del rubro artículo tenemos un problema acá, porque, por ejemplo, si tenemos un rubro bebidas o un Sí, rubro sándwiches, sí, no van a tener
un rubro padre asociado. Es que A lo no veo tan ser... lo veo tan tirado de los pelos esta parte, Sí. que no sé ni para qué me sirve. O sea, no le encuentro ni... A lo del rubro. En Sí. en los Porque PDF que en nos mandaron realidad la recién. gaseosa, Sí. o sea, es una bebida. O sea, Sí, sí, es verdad. entonces rubros yo tendría, no sé, tendría bebida, no sé, por ahí pizzas, Ujú. sándwich, esos serían los rubros, por Sin decirlo de rubro alguna padre. manera. Claro. Y después, bueno, la gaseosa y todo eso lo metería dentro de ese rubro, por si quiero hacer, porque vos, por ejemplo, lomos tenés 2 o 3 diferentes tipos de lomo, a lo mejor, o pizzas Claro. tenés 2 o 3. Entonces, para eso utilizaría un rubro yo. Es para decir el día de mañana, quiero listar solamente las pizzas. Entonces, bueno, voy a aquellas que dicen rubro pizza, entonces, pum, que están metidas dentro de ese grupo. O sea, para Perfecto. eso me imagino que serviría el rubro, pero para otra cosa no le encuentro sentido. Claro, lo que pasa es que nosotros si vemos las carpetas que nos pasaron como Mm. ejemplo, figuran que arman como un árbol de rubro, o sea, donde los clasifican y subclasifican a los insumos y a los insumos en realidad, a los manufacturados le Mm. ponen una sola Pero clasificación. ¿y eso quién se los pasó? Nos lo pasó, creo que el profesor Cortés nos pasó la Ah, listo, carpeta sí. ¿Cuándo se los pasó? Claro. ¿Antes o después el viernes? al principio. No, esto hace unas cuantas semanas, sí. No, Si digo, mal no pero ¿se recuerdo. lo pasó antes de un viernes o después de un viernes? O sea, Ah, principio de semana o no. Y depende de lo que se haya fumado el fin de semana. Ah, qué sé yo. Eh, Sí, sí, es que tiene razón, profe. No le encuentro el sentido a hacer no tiene un sentido. árbol. Esto no tiene sentido. ¿Me entiendes? No es Claro. algo así, no es un árbol. A ver, yo entiendo a lo Si no, mejor lo no es que que él está estamos buscando. vendiendo tuercas o tornillos y Exacto. necesitas una calificación exacta. Es Por un tener la ensamblaje calificación del esto. lomo, claro. Él lo está planteando como un ensamblaje de cosas. Y acá no hay un ensamblaje de nada. Por eso que una duda personal era si nos estaban O sea, poniendo esas cosas, aunque no sean eficientes para resolver el problema, sino para ujú. practicar crear un árbol de rubro, plantear un rulo en una base de Y datos, ahí ese tipo de esa cosas. parte se la vas a tener que preguntar a Cortés en todo caso. Yo ahí ya hago agua porque te puedo ayudar si me explicas para qué, para qué sirve, sí, te puedo dar una... Bien, Sin imaginarme para qué sirve se me complica un poco, porque yo Claro. iría a la simplificación meramente dicha de lo que es un rubro, pero no sé si es lo que quiere apuntar Cortés. Preguntale a ver qué es lo que quiere con esto, o qué quiere representar, porque la verdad que es que ni me doy cuenta para qué me puede servir. bien. O sea, si Listo, fuera para entonces, resolver las tablas, lo sacamos. A la... Sí, yo lo saco, para sí, mí no me sirve. Si no me planteas para qué sirve el sistema, yo lo sacaría. claro. Bueno, perfecto. Pero preguntarle, Perfecto. no me des un objetivo de su materia que desconozco. Claro. Bien, Bueno, muchas gracias por la ayuda, profe. Dale, no hay problema. saludos. Hasta ¿Cómo hago para luego. devolverle para... No, o no sé? eh, ya lo agarro yo, a ver cómo era esto. A ver. Acá te saco cómo eliminar permiso. Bueno, ¿quién era el que quería mostrar? Yo, igual a Agustín, Herrera, compártaselo por favor, Herrera porque Mauro. estoy complicado para... Exacto. Ahí te puse como coanfitrión. Mauro, lo armé aparte. Ahí les compartí un Excel, porque ahí se me complicaba mucho. Bueno, Como justo lo iba haciendo la carrera, recién lo comparto todo en vivo, digamos.
DB, es. Bueno, acá o sea, me basé en lo que me dijo usted. Ujú. A ver. Tenemos una tabla de artículos Ujú, directamente. ujú. Además, o sea, ahí está todo. Después tenemos una tabla de artículo venta, que incluiría insumo o algo que requiere preparación. Todo lo que esté a la venta va a estar dentro de esa tabla, con su primary A ver. key y Ujú. relacionado al ID del artículo. ¿Y cuál es la diferencia entre ese y el de arriba? Que para agregar los campos que necesitamos. En no, pero en el artículo venta. Con el artículo, con Es el de que, a ver, artículo. ahí es que en artículo me faltó Sí. poner algo como ejemplo. Por ejemplo, tendríamos, no sé. No, no, está bien, pero a mí me hace ruido la tabla esta que vos pones acá como artículo venta. Es que no tienen los mismos Pero campos. Ese es el único problema que no podemos solucionar. Los artículos manufacturados no tienen los mismos campos. ¿Como Entonces, cuál? de esta manera, yo relaciono un artículo venta a una receta y en la misma Pará, tabla ¿cuál es el campo que no son igual? descripción Entre e, una harina y una mozzarella. descripción e imagen. La imagen nada más. Y la descripción, que en realidad no Y es lo lo pude. mismo que vos pones ahí, de mozzarella. Sí, Mozzarella, ¿qué es lo que a es? ver, esa, entre esos campos en O sea, la realidad. única diferencia que vos tenés es la imagen nada más. Y a grandes rasgos sí, a ver, lo corroboraría en el UML, pero lo que Olvídate el pasa es UML. que. No, pero en base a lo que nos pide para ver si A ver, realmente es eso. fíjate, mirá, no te vuelvo loco. Perdón, y el tiempo de cocina. También, no importa. Tiempo de cocina. El de preparación, no de Sí, cocina. bueno, Póngale el de preparación, bueno, sí, acá, sí. en la primera tabla, donde vos tenés identificador, la tabla de artículos. Vos tenés la Coca-Cola, después la mozzarella, la harina, y puedes poner pizza mozzarella. ¿Sí? Sí. Entonces, pone 4 ahí, o ponen el 3, pone lomo, pones acá, en vez de harina. Bien. Unidad de medida, no sé, Excelente. metro, ponele lomo por metro. Bien. El stock en realidad se calcularía en base a otra cosa o podríamos tener cero. Bueno, no, pone 0, porque lo preparas en el momento. Bien. ¿Es un artículo para la venta? Esto está al revés. Acá sería. No, está bien. Bueno, no importa, ponele falso, ahí ya está. Bueno, el costo no sé. El costo, ponele 0, ponele ahora, o 800, como quieras vos. Rubro, Sí, comida, no sé lo que le vayas a poner, sí, ponele eso no, vos un usa el 3, ejemplo, ponele pero supongamos. un 3. Bien. Abrite un campo más al costado de rubro. En- Ahí muevo esto. Así no. Sí, ponete un campo y ponele imagen. Bien, entonces ahí le pondrías de la Coca-Cola, era la primera, ¿no? sí. Bueno, entonces, en la Coca-Cola le pones la imagen de la Coca-Cola porque va a salir a la venta o va a aparecer en el catálogo. Y la última, la del lomo, ¿sí? La Sí. del medio, que no tendría que tener imagen, si querés puedes ponerla o no, ¿sí? Le pones una imagen estándar, básica y que no pese nada. Bien, sí, un JPG, Ujú, bien. una cosa. ¿Cuál es la diferencia? O sea, eso no me reemplazaría la estructura que tenés abajo. Ese realmente lo que quedaría pendiente es el tiempo de cocción, que esto lo puedo Bueno, agregar. ponelo ahí, poné No, esto lo puedo un poner en la campo más. receta. Mm. Lo que pasa es que el tiempo de cocción tiene que ir en la receta, no tiene que ir en Claro, por el... eso. Sí, sí, ahí lo puse en la receta, no es Ujú, necesario que esté en el artículo. bien. La Tiempo de descripción en realidad es más o menos lo mismo que la denominación. Para mí, nada, se me quedó pegado de lo que fui Listo. viendo en el UML. Bien, y ahí ahora tenés que resolver
ver el tema de la receta, nada más. En la receta tendríamos, en realidad acá, en vez de un artículo venta, pues esto ya no existiría. Voy a borrar como... Tendríamos un ID artículo. Y acá, en los detalles receta, lo mismo, unidad artículo, ligado a esta tabla. Lo voy a mover así, se entiende mejor. Así quedaría directamente. Algo así. Hay que dar una vuelta más de rosca a esto. El Pero esa detalle, sería la parte, esa sería la resolución. ahí cuando se unan los detalles, Ujú. ¿no se produciría un error con respecto a que va a haber como un tipo array con No, de detalles? no lo tendrían que hacer con array. Ahí hay que arreglarlo esto. Esto todavía hay que dar una vueltita más de rosca a Porque, esta parte de la receta. No, igual no lo planteo como un array. O sea, acá en el detalle, Ujú. y detalle 1, y de receta, que corresponde a esto 1, el artículo 2, mozzarella, listo. Y acá, por ejemplo, para que quede más tangible, detalle 2, receta 1, Ujú. artículo 4, bien, ahí punto. yo tengo una duda con respecto a eso, porque también llegué a lo mismo que vos. Eh, ¿Cómo el detalle receta estaría enlazada con el pedido? ¿O cuál es el que le El provee detalle de la receta? receta está ligado a la receta por el ID receta, como foreign Bien, key. La receta está ligada a un artículo en particular por el ID artículo como foreign key. Todo Igual, la pregunta es que, ¿cómo enlazás con el pedido? No lo puedes enlazar con la receta nunca. Vos lo tenés que enlazar con el artículo, no con la receta. bien. Y el artículo, bien, tiene una enlazado, una receta, Claro, y la porque vos, receta tiene vos más de en un detalle. en el pedido tenés, a ver, esta es la pregunta de cómo lo están haciendo, porque en el pedido, ¿qué anotan ustedes? Los artículos para la venta. Ajá, ¿y qué artículo? ¿Todos los artículos o solo los No, manufacturados? los manufacturados y los que se pueden hacer venta directa. Bien, perfecto, entonces. Así, porque el pedido justamente te dice, dame una Coca-Cola y un Ujú, lomo. Ahí tenés dos tipos de artículos distintos. bien. Eso es lo que va en el pedido. Que el lomo después esté asociado a una receta, eso es otra, es aparte. Eso no es parte del pedido. Porque vos lo que vendés es lo manufacturado, no la receta. Y desde receta se puede llegar a detalles de receta, o desde detalles de receta nada más se puede llegar hasta receta. Tengo una duda porque es para ver si desde una sola tabla, imagínense, desde la tabla de pedidos se llega a todas las partes de la base, no sé, Vos de la base y de datos. deberías poder navegar en ambos sentidos Ujú. si es que amerita esa navegación. Entre receta y detalle de receta tenés la navegación en los dos sentidos. Pero acá en receta no hay un enlace con detalles receta, ¿o sí? ¿Dónde de receta? En recetas no hay un enlace con detalles receta, en este caso, Sí, tenés el porque identificador acá, de porque receta, detalle, es la por eso, segunda pero columna. desde detalle, No es entonces acá sería, bidireccional, no es bidireccional la relación, por eso tengo una idea claro, de detalle receta, porque ahí sí surgiría el problema de tener que tener un array. claro, eso, es que a eso yo llegaba, que no sabía si, o sea, si era posible hacer que desde receta llegara hasta detalle receta sin tener que usar un array. Pero bien, si es de una sola dirección, o sea, desde detalle receta a receta, sí. Eh, Era para saber si se podía, o sea, si se podía hacer como una tabla maestra que pudiera llegar a todas partes directamente. Pero bueno, ahí creo que no se Sí, sí. podría, A ver, respetando de la receta, forma. detalle receta llegás porque tenés los identificadores. Pero no, pero si lo, o sea, en receta, si lo pusiera como otro campo, sería un array, porque no es que solo tenga un solo detalle, no es que es solo harina, sería harina y queso y como Claro. que, Sí, sí. pero entonces no estaría cumpliendo la segunda normal. Fíjate, no, está bien, pues está bien armado el archivo, la tabla de detalle receta.
Fíjate que Sí. tenés el Pero campo, el no, primer yo, campo es la que te distingue los renglones, es decir, ya tenés el sí, identificador único. El segundo campo es el que hace referencia a la receta bien. de la cual yo voy a armar. Ujú. El tercer campo es el que me dice qué artículo estaría dentro de esa receta. Y Ujú. bueno, el último es la cantidad. Bien, pero desde artículo no hay forma de llegar hasta detalle receta. Y lo ¿Puede que yo ser? puedo saber es ese artículo en qué receta Ah, bien. participa. Entonces Eso. hago una, Genial. lo programo. Igual en detalle de ¿Entendés? receta tengo un ID de artículo. Eh, Sí, pero ese idea ¿Cómo? de artículo que vos tenés ahí es, en este caso sería el Para lomo. ir, claro. ¿Me entendés? Vos desde el lomo Claro, no podrías acceder a qué receta pertenece, porque, bueno, claro, esa era la solución, de ponerle a qué... Igual ahí también no ocasionaría un error, profe, porque imagínese la harina que se utiliza para hacer los panes de la hamburguesa y para la pizza. No podríamos poner un ID detalle receta porque puede participar en muchas recetas, muy buen ingrediente. Claro, y sí, bueno, es esa es la que, idea. El queso participa en muchos lugares. Claro, entonces no se puede hacer una tabla que fluya, o sea, que se pueda llegar hasta detalle, o sea, tiene que haber dos accesos, desde detalle receta, si se quiere saber la receta, y desde pedidos para cualquier cosa que se quiera hacer, Los porque pedidos siempre van a invocar artículos con la tabla, o sea, siempre va a trabajar con la tabla de artículos. ujú, Los pedidos, sí, que es la y tabla que maestra tuya. tiene acceso a la tabla recetas, Y la tabla de artículos es la que tiene el acceso a las recetas. sí, y también lo tiene detalles de recetas. Sí, obviamente, sí. Pero detalles de recetas, de la única forma que se puede acceder es desde, o sea, no hay alguien que lo enlace, es como la primera de las No, tablas, o sea, no, solamente sirve para recetas, nada más. bien. No, es que yo tenía un problema que era que no entendía si la tercera forma normal también incluía eso de que se pudiera navegar desde una simple tabla, de la tabla pedidos, imaginándonos que es como el caso del grupo anterior, que era como el centro, que se podía navegar para todas las tablas si se quisiera. En este caso no se podría porque a detalle receta no se le llega, pero yo creía que era parte de la tercera forma normal tener esa facilidad, o sea, que existiera Lo, una tabla con esa propiedad. lo que pasa es que el tema de la recuperación de la información y todo lo demás tiene que también estar dado por las consultas que vos querés que el sistema, Ujú, o la información que el sistema querés que te brinde. ujú. Bien. Si vos planteás que el sistema, querés un rescate de información donde vos ni has guardado esa información, es evidente que no lo va a poder dar. Ujú. Bien. Por eso es Bien. importante el límite y el alcance. Ahí te define todo. Ujú. Bien, esa era mi duda que tenía. O sea, porque siempre llegaba a esa conclusión donde no podía acceder a detalles de Ujú. recetas sin tener que crear un array e incumplir la segunda forma normal. Sí, 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 Ah, sí. Bueno, ¿quedó claro esto? eh, sí, ahora va, al menos para mí ahora sí, Bueno, sí, está bien. Lo entendí, o sea, hice lo mismo que para las facturas, básicamente. O sea, sí, es que la receta y la factura sí, tiene una estructura similar es muy de... similar. El Sí, tema sí, es no, que no vean me también había el tema del percatado. pedido con la factura. Sí, solucionar el tema de enlazar los artículos se Si las hizo más. cosas las hacen bien y lo piensan bien, se van a dar cuenta que la tabla pedido y la tabla son iguales. Bien, perfecto. Gracias. Bueno, Profe, ¿podremos ir nosotros? sí, Panela, Tarditi y Maghini. listo. ¿Vos vas a compartir? Va a compartir Bruno. Bruno Tarditi. Yo, profe.
Ahí te puse. Sí, ahí se ve, ¿no? Bien, profe. Bueno, nosotros hicimos en una sola tabla todos los artículos. Esto lo habíamos hablado la semana pasada y usted nos había aconsejado y bueno, nos pareció que también, bueno, pensábamos más o menos igual, así que fuimos haciéndolo. No sabemos si las demás tablas que se relacionan estén bien, pero por eso se le queríamos mostrar. Bueno. Bueno, acá, entonces, en artículo pusimos todos los artículos, ya sean Es long insumos. PK. El tipo de dato se lo pusimos así por una cuestión para saber nada bueno. más, pero... Estamos pensando mucho en la entidad, al nivel, a nivel programación. Bueno, y acá, por ejemplo, pusimos, lo asociamos a un rubro y a un tipo de artículo, más que nada, para no ir llenando acá en esta tabla siempre insumo y directamente que se relacione con una foreign key. Digamos, decimos si es tipo insumo, elaborado o sea, manufacturado o no elaborado por nosotros, y el tema del rubro, más que nada lo pensamos para después mostrar, qué sé yo, el rubro pizzas, el rubro hamburguesas, como está ahí. A nivel de aplicación, digamos. Para hacer como un árbol, una vista de árbol. Sí. Bueno, y acá, por ejemplo, pasaba recién, que creo que a varios también les pasó, nosotros hicimos una tabla receta elaborado donde vamos a ir con estos campos reduciendo la cantidad que tenemos en el inventario y se asocia, bueno, a un artículo que sería en este caso, por ejemplo, el 4, que en este caso va a ser harina, por ejemplo. Bien. Y a un artículo elaborado detalle, que va a ser este de acá. Por ejemplo, le hemos puesto la descripción que es con rúcula, porque, por ejemplo, una pizza puede ser con rúcula o con jamón, qué sé yo. Sí. Y pusimos el tiempo en este lado. En un principio lo pensamos de este lado, está pero... bien puesto ahí. No, está bien puesto donde está. Bien. Y bueno, y el artículo elaborado de detalle se va a asociar directamente a la pizza, no a un artículo insumo como hay acá, pero sino a la pizza directamente. Bueno. Perfecto. Después también hicimos una tabla unidad de medida porque vimos que, por ejemplo, la íbamos a usar tanto acá en receta de elaborado como en inventario. Entonces preferimos hacer una tabla más, si no lo hubiésemos puesto como una columna, pero preferimos hacerlo así por ese. Perfecto. Reutilizamos ahí directamente todos los datos que están en unidad de medida. Sí. Es lo mejor que se puede hacer. Después tenemos con su ID, el stock mínimo, el stock actual, la unidad de medida, como decía, y el ID del artículo. En este caso, por ejemplo, el 3 o el 4, que eran la gaseosa o la harina. Bien. Y en histórico artículo, bueno, la fecha, el precio de compra, la cantidad y el ID del inventario. En este caso, nosotros en ninguna tabla usamos cálculos ni esas cosas, ni siquiera el subtotal, porque ya directamente lo sacamos acá, con el precio de compra y la cantidad, ya tenemos la forma de tener el subtotal y después la sumatoria, el total. Profe, está siempre bien pensar en precio de compra. En ningún lado, por ejemplo, pusimos nunca precio de venta, porque lo vamos a calcular. Siempre arrancamos la base de, digamos, desde acá. El precio de compra, que sería el menor. Sí, se suele trabajar de esa manera, con precio de compra nada más. Bien, buenísimo. Bueno, y después tenemos el domicilio, que puede tener acá muchos usuarios. Bien. El usuario lo teníamos como cliente y usuario, y como usted nos decía, nos olvidamos del UMLS y hicimos directamente el email, que va a ser nuestra forma de loguearnos con la clave. Y bueno, cada usuario tiene sus datos. Exacto. Y acá, bueno, teníamos esto de hacer, por ejemplo, una tabla rol por el... Bueno, al principio tenemos un rol usuario y un administrador, pero supongamos que después tenemos un rol, qué sé yo, cocinero o lo que sea. Bueno. Y bueno, le hacemos un NaN con una tabla intermedia. No sé si... Sí, está bien. Sí. ¿Está bien?
Bueno, y eso sería todo. Acá habíamos aclarado en factura. No, perdón. En pedido. En pedido, claro. En pedido teníamos una tabla, una columna que se llama hora estimada fin, que básicamente sería la hora la fecha en la que lo pidió con Sí. la hora, y hacer un cálculo que Magni nos propone en el trabajo, pero no sabemos si registrar ese dato, por más que haya que calcularlo o no. Como es un cálculo. Para un posible, por ejemplo, reporte, digo. No sé si en ese... Vamos a utilizar, sí tiene que quedar. Bien, tendríamos que definir bien si lo vamos realmente a usar Si o lo vas no a en usar, algún tiene que reporte. quedar, si no, no. Es para Claro. saber, por ejemplo, cuánto estás demorando entre que te hace el pedido y la entrega. Claro. Porque ahí podrías llegar a dividir el tiempo en dos partes para ver cuál es el problema. Si la demora está en la preparación misma o en el Sí. envío. Como para poder sacar, decir, bueno, usamos, en vez de ir caminando, vamos a tener que comprar una moto porque estamos llegando tarde a todos los lugares. Claro. Claro. Pero bueno, eso venlo ustedes, eso lo manejan Bien, ustedes. siempre y Si cuando les nos sirve sirva para algo, claro, si para no, hacer una conclusión. si no, no metan datos. Claro. Y el precio de venta en realidad lo íbamos a calcular así, tomando como referencia el precio de compra y Bien. nosotros haciendo un porcentaje propio, por ejemplo, el Exacto. 50%, según Sí. nosotros, ¿no? Sí, lo que vos quieras, sí, sí, es que es así, se calcula de esa manera. Ajá, bien. Porque cuando tenés 4 o 5 artículos, por ahí no está mal llevar el precio de venta y lo pones. Pero si tenés 800 artículos, Claro. no podés hacerlo eso. Bien. Buenísimo. Y veamos, Bruno, si podés el punto 1. Y el punto 1, ¿Dónde es? profe, bueno, acá le hemos puesto muchas cosas más. No sé si querés decir vos algo, Marianela, de algo que habías puesto acá vos. O no sé. No sé, profe, si lo puede leer ahora completo o... No, lo leo después. No te hagas Lo problema. lees. Sí. Pero O sea, básicamente hemos tratamos, aclarado. claro, de ponerlo más detallado, digamos, que pudimos. Perfecto, es lo que Sí. tienen que hacer. De que se va a poder pagar o con efectivo o con tarjeta, con Mercado Pago, no con tarjeta, Claro, no claro, cosas combinar, así. claro, los pagos. Claro, Los esas cosas pagos, que había... perfecto. Bien, ¿De bien. quién horarios depende el delivery? Los horarios Exacto. en los que se puede bueno, todo. Sí, Bien, básicamente bien buenísimo. detallado lo que hace el sistema, básicamente. Tanto Exactamente. interno como al cliente. Exactamente. Está bien. Sí, después le pego una ladita tranquilo. Bueno, Bueno, buenísimo. buenísimo. Porque tengo que ir leyendo esto y viendo las tablas al mismo tiempo para ver si se ajustan. Claro, Ajá. claro. Bueno, buenísimo. Una de las tablas que recién estábamos hablando mientras presentaba un compañero de otro grupo, que si descomponíamos digo yo, en criollo, la tabla receta en detalle receta o lo podemos dejar así. No, está bien así. Bien. Bien. Está bien, porque en realidad Bien. vos lo tenés, o sea, el receta de los otros chicos es el que vos tenés artículo elaborado a detalle. Que en realidad ahí tenés el tiempo de preparación, y no sé si algún otro dato más. Sí, Y una en el otro lado descripción. tenés el detalle. Claro. Exactamente. O sea, no, es lo mismo, nada más que han cambiado los nombres. Perfecto. Perfecto. Ahí está. Perfecto, profe. Bueno, gracias, profe. Listo. Gracias, profe. Chau, chau. De nada. Chao. Chao, profe. Chao, hasta luego. Bien, ¿alguien más quiere mostrar algo? ¿O preguntar algo? Bueno, entonces nos vemos mañana. Mañana tienen abierto, no sé a partir de qué hora, imagino que muy temprano, para que levanten los trabajos y así yo los puedo corregir. Ahí hay en el aula hay un lugarcito ahí donde pueden dejar los trabajos, ¿sí? Profe, no sé si lo dijo al principio, porque entré unos minutitos tarde, pero se sube uno por grupo. Uno por grupo. Bien. Bueno, listo entonces. Nos vemos mañana. Nos vemos, profe. Chao, profe. Saludos, profe. Hasta luego. Profe, hasta mañana. Chao, chao.